Vamos entonces a hacer un recorrido rápidamente por la parte del alistamiento de la formación profesional integral. El alistamiento se realiza previo al inicio de la oferta o de cada oferta, cada una de las ofertas que tenemos a lo largo del año. Antes de iniciar se da un periodo de tiempo dentro del calendario escolar o dentro del calendario académico, perdón, para realizar estas actividades. Generalmente este proceso es un ajuste porque pues ya se viene trabajando sobre un desarrollo curricular que se ha venido de acuerdo al programa, menos que el programa sea absolutamente nuevo. Tenemos entonces 10 pasos para el proceso del alistamiento. Entonces, el primer paso es el análisis del programa. En el análisis del programa, en la entrada, entonces tenemos la consulta del diseño curricular en Sofía Plus para ver que efectivamente el diseño está en ejecución y es el con el cual se creó la ficha. Es importante que el programa es asignado por la Coordinación de Formación Profesional al instructor y a partir de esa asignación el instructor debe comenzar su proceso de alistamiento y de revisión de todo su desarrollo curricular para poder impartir y orientar la formación profesional integral a lo largo del periodo o de la duración del grupo. Bueno, entonces rectificamos que la entrada es el diseño curricular, donde vamos a revisarlo y para hacer ese análisis del programa de formación, la salida o lo que se entrega es la matriz de resultados de aprendizaje, en la cual establecemos las competencias del programa con su número de horas, los resultados de aprendizaje de cada una de las competencias que conforman el programa, y a estos resultados de aprendizaje se les asigna de acuerdo a su importancia, a sus conocimientos y al tiempo que se gasta desarrollándolo, se le asigna un número de horas. Posteriormente vienen entonces los conocimientos de proceso, los conocimientos de saber y los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje que componen las competencias del programa. Acá tenemos un ejemplo de una matriz extendida donde las evidencias de desempeño, producto y conocimiento no se extraen directamente del diseño curricular, sino que se extraen de las normas de competencia laboral. Esto tomando como referencia una parte importante, y es verificar que las competencias que conforman el programa, pues algunas no se encuentren actualizadas o hayan cambiado las normas de competencia y sea necesario de pronto hacerle un ajuste a nuestro desarrollo curricular. El siguiente paso es la elaboración o ajuste del proyecto formativo. En este proceso la entrada es la consulta o el seguimiento de la guía de gestión curricular, catálogo de programas, autoevaluar el proyecto y hacer la revisión con base en la lista de verificación técnica y metodológica del proyecto formativo que se encuentra en compromiso y las listas maestras de materiales de formación del diseño curricular que se encuentran en SABA. El proyecto, pues obviamente debe estar gestionado en Sofía Plus y se debe generar, pues obviamente, el código del proyecto en Sofía Plus para poder posteriormente realizar la ruta de aprendizaje.
Entonces, dentro de la salida, pues tendríamos el código publicado en Sofía Plus y la ruta de aprendizaje en Sofía Plus creada para asociar a los aprendices. Continuamos entonces con la planeación pedagógica. Continuamos entonces con la planeación pedagógica del punto 3, la planeación pedagógica del proyecto formativo. En la planeación pedagógica del proyecto formativo, como entrada, tenemos la guía de gestión curricular de catálogo de programas, la 046, tenemos el proyecto formativo con su respectiva matriz RAP y la norma de competencia laboral que conforman el programa de formación. Como salida de este proceso de la planeación pedagógica del proyecto formativo, tenemos el plan de trabajo con las evidencias que van a emitir los juicios de evaluación y el número de guías que se van a realizar de acuerdo a las diferentes actividades de aprendizaje que se estimen en la planeación pedagógica. Posteriormente a la planeación pedagógica seguimos con el diseño de las actividades de aprendizaje, que es el número 4. En el diseño de las actividades de aprendizaje tenemos entonces como entrada las actividades de proyecto y los criterios de evaluación. Entonces tenemos las actividades de proyecto con las que venimos trabajando desde el proyecto formativo, la planeación y los criterios de evaluación de nuestra matriz de resultados de aprendizaje, que ya deben estar incorporados también en el formato de la planeación pedagógica. Entonces vemos cómo esas actividades vienen desde el proyecto formativo. ¿Listo? La salida del diseño de actividades de aprendizaje son la descripción de las evidencias de aprendizaje y las estrategias didácticas con las cuales se van a trabajar. Y entonces acá tendríamos en el diseño de las actividades de la planeación pedagógica que se va a realizar con respecto a la tridimensionalidad del ser. Entonces, lo cognitivo, lo procedimental y lo valorativo actitudinal. En el quinto tenemos entonces la selección de estrategias didácticas activas. Entonces, la entrada pues es la actividad de aprendizaje que diseñamos de acuerdo a el número de competencias y resultados de aprendizaje de esas competencias asociadas a esa actividad de aprendizaje, y la salida es o son las técnicas didácticas activas. Pasamos entonces a las 6, que ya es la elaboración de las guías de aprendizaje. En la elaboración de las guías de aprendizaje, la entrada son las actividades de aprendizaje de la planeación pedagógica del proyecto formativo, donde se responde a la pregunta ¿qué debe hacer el aprendiz en los órdenes declarativo, procedimental y valorativo actitudinal para alcanzar los resultados de aprendizaje agrupados en esa actividad de aprendizaje de la planeación pedagógica?
y pasamos a finalmente a hacer las subactividades de la guía. Y para esto, en la guía de aprendizaje nosotros debemos responder cómo debe el aprendiz alcanzar la actividad de aprendizaje propuesta en la planeación pedagógica. Entonces, en este caso tenemos que la salida de este proceso son las subactividades de aprendizaje, evidencias e instrumentos de evaluación de las diferentes subactividades que van a conformar la guía de aprendizaje. En el número 7 o en el paso 7 tenemos el diseño de las subactividades de aprendizaje, ya más centrados en cómo vamos a redactar esas subactividades de aprendizaje. Entonces, de entrada tenemos entonces los saberes de concepto, los saberes de principio, los saberes los saberes de concepto y principio son un grupo de saberes, los saberes de proceso, los criterios de evaluación, las actividades de aprendizaje a desarrollar de la planeación pedagógica del proyecto formativo, el contexto y la salida ocupacional. Acá tenemos o observamos cómo se deben redactar las actividades de aprendizaje en verbo, en presente personal, identifique, ¿sí? El objeto, la condición, que puede ser muy extensa, entonces siempre debemos iniciar la subactividad de aprendizaje enfocados en qué es lo que definitivamente va a ser el aprendiz o debe entregar. Entonces acá tenemos un ejemplo, acá sería identifique las razas de leche y carne, y la condición sería con sus características anatómicas y fisiología de los sistemas bovinos por medio de un taller teórico práctico individual, el cual se subirá en el LMS. ¿Listo? Entonces es recordar que la estructura verbo-objeto-condición viene desde la actividad de proyecto. Tenemos entonces el paso número 8, que es la selección de técnicas didácticas activas para esas actividades de aprendizaje que diseñamos. Allí entonces las entradas para la selección de esas técnicas didácticas activas son el tipo de población a atender, los estilos y estrategias didácticas, los estilos de aprendizaje y las estrategias didácticas activas que vienen desde la planeación pedagógica. Entonces, conocer la población, caracterizar la población desde el tipo de edad, caracterización socioeconómica y cultural. Y eso finalmente, junto con los estilos de aprendizaje, nos indica qué debemos hacer al respecto y qué técnicas didácticas activas debemos seleccionar que se acomoden y que permitan mejorar la aprehensión del conocimiento para ese tipo de población. Y la salida de este paso son pues ya las situaciones de aprendizaje, ya el proceso de aprendizaje llevándose a cabo. En el paso 9, entonces tenemos la elaboración del material de apoyo, donde las entradas son los saberes de principio y proceso, con la actualización de las normas de competencia. La salida de este proceso del material de apoyo son los recursos didácticos y el material que se genere por el instructor.
Finalmente se termina el alistamiento con el diseño de los instrumentos de evaluación. Las entradas para los diseños de los instrumentos de evaluación son las evidencias que están consagradas en el plan de trabajo y que vienen de la planeación pedagógica del proyecto formativo, los criterios de evaluación de los RAPs que conformen la evidencia o la guía de aprendizaje, las normas de competencia laboral, las técnicas de evaluación y la normativa técnica que está inmersa en el proceso que se va a evaluar. La salida de los materiales de los instrumentos de evaluación son los tipos de instrumentos de evaluación que se generen, la aplicación de la técnica de evaluación y finalmente la emisión del juicio. Entonces acá tenemos un rápido resumen de lo que es nuestro proceso de alistamiento. Una relación, un cuadro que nos relaciona los niveles de desagregación, ¿sí?, de las competencias, yo llamaría más de las actividades de aprendizaje, hasta lo que son las subactividades de aprendizaje. Entonces acá tenemos desde el proyecto formativo, donde formulamos nuestras actividades de proyecto y articulamos los resultados de aprendizaje del programa de formación de acuerdo pues al orden lógico para solucionar el problema planteado en nuestro proyecto formativo. Luego viene entonces la planeación pedagógica, y en la planeación pedagógica hacemos actividades de aprendizaje. Tanto la actividad de proyecto como las actividades de aprendizaje se redactan verbo, objeto, condición, y el verbo debe estar en infinitivo. Estas actividades de aprendizaje A1, A2, A3 deben articular los resultados de aprendizaje de las competencias claves, específicas y transversales. Entonces puede ser específico con clave, específico con transversal, ¿sí?, pero siempre deben estar articuladas para no perder la integralidad. No puede haber una actividad de aprendizaje solo con un componente clave o solo con un componente transversal, y mucho menos con un componente específico. Luego viene entonces a nivel de las guías de aprendizaje. En las guías de aprendizaje entonces tenemos la parte de las subactividades de aprendizaje. En estas subactividades de aprendizaje vamos a encontrar que el verbo ya no sigue, o sea, la seguimos redactando verbo, objeto, condición, pero el verbo ya no es en infinitivo, sino ya es en primera persona, ya es como una conversación con el aprendiz, pero las subactividades de aprendizaje deben redactarse también verbo, objeto, condición.